Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy orgulloso de estar en Barranquilla, de compartir con ustedes esta mañana. Y quiero hacer una presentación empezando por esta premisa. Lo peor que le puede pasar a nuestro país es caer en las fauces del populismo. Y por eso los populistas siempre intentan utilizar la indignación para generar unas reacciones populares y por esa vía construir la lucha de clases. Eso fue lo que le ocurrió a Venezuela. Y yo le decía el otro día al presidente Uribe, le dije: presidente, véase un documental que se llama Carlos Andrés Pérez, 2 intentos. Porque lo que Colombia puede estar viviendo hoy es la época anterior a la llegada del gobierno de Chávez. Y quiero empezar por ahí porque cuando hablamos de empleo, siempre se piensa que son políticas aisladas de la política económica, y resulta que las dos van de la mano. Si queremos hablar de empleo, tenemos que hablar de la política económica, y por eso se acaba ese falso dilema del huevo y la gallina. Pero tenemos un gobierno que no es sincero con sí mismo y que además engaña al país, porque cuando se ve en el espejo se quiere ver de una manera totalmente distinta a como es. Es un gobierno que, como se engaña, quiere engañar al pueblo colombiano todos los días. Y la realidad es que la política económica de este gobierno es nefasta, porque heredó una gran condición económica, un país que estaba creciendo, que tenía unos fundamentos, y creció aprovechando las medidas de la seguridad democrática, de la confianza inversionista en muchísimos sectores, pero en uno muy particular, utilizando la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Esa fiesta, que debió haber sido administrada bien, llevó a todo lo contrario, y es un gobierno que convirtió al país en un país adicto al petróleo. Más del 50% de las exportaciones petróleo, más del 80% de las regalías petróleo, más del 70% de las utilidades de las empresas industriales del Estado petróleo, más del 40% del mercado de divisas. Y además proyectó que el precio del petróleo nunca iba a bajar de $100 por barril en los próximos 10 años. Entonces se dedicó a gastar y a gastar y a gastar, creyendo que la bonanza y la fiesta nunca iba a terminar. Y cometió el error más grave, que fue crecer los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria en un país que no es petrolero, porque tenemos reservas para menos de 6 años y el 70% de los campos de petróleo en el país producen menos de 1000 barriles día. Esa situación va a lesionar a esto que ustedes ven en la pantalla. Ese gasto público crecía al 11% por año en los últimos 4 años, mientras la economía apenas crecía al 4.5%. Estaba creando un camino de pobreza. ¿Por qué? Porque, como diría Jimmy Gutiérrez, el cantante popular, se bebieron lo del mercado. No ahorraron para la época de las vacas flacas, y aunque el gobierno trate de decir lo contrario, las cifras muestran algo distinto. Esa barrita verde que ustedes ven ahí es, ni más faltaba, el crecimiento del presupuesto nacional. Solamente entre el 2013 y el 2014 el gobierno expandió los gastos en 17 billones de pesos, muy por debajo del recaudo, y el gobierno dice que produjo bienestar. Mentira. El gobierno no disminuyó sustancialmente la desigualdad, y esa es una pésima política económica que nos lleva a esto. La fiesta se acabó y llegó el guayabo. Se acabó la rumba, y entonces el gobierno tiene que darse cuenta que, como había gastado basado en una bonanza de un producto del cual no es autosuficiente, quiso tomar una política todavía peor, y fue cambiar ingresos petroleros por más impuestos. Entonces le pasó la factura de su derroche a la ciudadanía, y como consecuencia de eso, hoy tenemos que lidiar con que las empresas en Colombia estén asfixiadas porque tienen que pagar una tarifa de renta del 34%, por encima del promedio mundial, por encima del promedio de la OCDE, por encima del promedio regional. Y además le pasó la factura a los consumidores, con un IVA del 19%, que se ve reflejado en el precio de los electrodomésticos, de los productos de aseo personal, de aseo para el hogar, del vestuario,
y que en un contexto de inflación muy alta empobreció a la clase media colombiana en los últimos 2 años. Esas son las consecuencias de esa política económica, que además viene reflejada con unas reformas tributarias que son totalmente desproporcionados con los objetivos que debemos tener como país. Porque una buena política tributaria es pro competitividad, pro empleo, pro formalización, pro inversión y pro ahorro. Y resulta que es todo lo contrario. Y la gran prueba de eso es que debilitaron la confianza de los consumidores y la confianza de los industriales en un momento donde deberíamos tener un país recuperándose con vigor, con gran capacidad de inversión y con gran capacidad de motivar al sector privado. Esto, por supuesto, tiene unos efectos terribles en materia de empleo, porque hoy Colombia tiene una informalidad altísima. El 50% de nuestra fuerza laboral está en la informalidad. Y esa informalidad nos pasa la factura en muchos temas. Por ejemplo, en el caso del sistema pensional, esa informalidad la hace desfinanciar el sistema pensional hacia el futuro, porque hoy Colombia tiene 5 millones de mayores de 65 y en 30 años tendrá 15 millones. Hoy en Colombia solamente 1 de cada 4 personas mayores de 65 puede soñar con una pensión. Y lo que es aún peor es que la gran concentración de los subsidios en el sistema se va para las personas de más alto ingreso. Eso es consecuencia de una informalidad que, si sigue creciendo, va a desangrar al país. Pero adicionalmente, esa misma informalidad tiene quebrado el sistema de salud, porque siempre se calculó que iba a haber más personas en el régimen contributivo que en el régimen subsidiado, y hoy la cantidad de personas que están en el régimen subsidiado hacen que el sistema sea inviable financieramente si no generamos una gran formalización laboral. Pero después nos hablan del campo y nos hablan de la política agropecuaria, y resulta que en la política agropecuaria las cosas no son distintas. El campo es el lugar de mayor informalidad en Colombia. Hoy en nuestro país el 70% de las personas que están en el campo, los 12 millones de compatriotas, están en la informalidad, que se ve reflejado en que están en el régimen subsidiado de salud. Más del 70% gana menos de un salario mínimo en las zonas rurales. El promedio de educación en las zonas rurales es de 5 años, mientras en las ciudades de 9.3. Entonces, si no corregimos la informalidad en el campo, lo que vamos a tener ahí es otra bomba social enorme, que lo viene agravando este otro problema que tiene Colombia. Tenemos una de las tasas de desempleo juvenil más altas de América Latina, y somos un país donde supuestamente la población es joven. Pues resulta que si los jóvenes no tienen trabajo formal, no reemplazan a los viejos que se están jubilando de la formalidad. Y por eso el sistema de la red social en Colombia va a colapsar con el envejecimiento de la población si no hacemos algo para generar empleo de manera dinámica. Y esa es la esencia de esta propuesta. ¿Cómo vamos a soñar con el futuro? ¿Cuáles son las medidas que necesita emprender Colombia y las que yo quiero emprender como presidente del Centro Democrático el año entrante, ganando en la primera vuelta con el apoyo de ustedes? Primero, tenemos que achicar el tamaño del Estado en todo lo que nos sirva. Estado eficiente y Estado austero, que fue un principio del gobierno del presidente Uribe. Mire, presidente, usted a veces se olvida decir esto. Esa reforma a la administración pública que usted hizo, de más de 460 entidades reformadas, generó ahorros del 5% del PIB, que fueron invertidos en proyectos sociales, sostenibles, importantes en todo el país, como la banca de las oportunidades, como la ampliación de la cobertura en salud y en educación. Por eso la primera medida es cero derroche, austeridad y lucha frontal contra la corrupción, con medidas tan claras como limitar la contratación directa, acabar con los carteles de únicos proponentes en el país, y empresa que corrompa funcionarios, ni la empresa ni sus dueños podrán volver jamás a contratar con el Estado. Segundo, hay que tener un país pro empresa, que el empresario sienta que tiene un gobierno que quiere ayudarle a progresar, y no lo que tenemos hoy, un sistema donde el empresario llega a la DIAN y lo miran como un evasor,
o va al INVIMA y se tiene que demorar 14 meses para que le den un certificado de buenas prácticas de manufactura. Nosotros tenemos un compromiso, y hoy lo digo acá en Barranquilla para que se oiga duro. En el próximo gobierno vamos a admirar todos los trámites del sector privado ante el Estado y los vamos a llevar a su mínima expresión, teniendo una ventanilla única de empresariado. Tercero, sencillo, si ahorramos en el Estado, si lo hacemos más eficiente, si luchamos contra la corrupción, podemos bajar impuestos para que haya más inversión. Y esa reducción de impuestos se tiene que traducir en mejores ingresos y en mejores salarios para los trabajadores que han sido empobrecidas por la política inflacionaria de este gobierno y al mismo tiempo por el más gasto. La cuarta medida es que necesitamos darle incentivos a todo el que invierta en Colombia con estabilidad jurídica. Hay que revisar todo el régimen de exenciones, habrá algunas que tendremos que acabarlas, pero mantendremos la inversión con incentivos en el país a cambio de una cosa: que se generen empleos de carácter permanente en Colombia, porque esa es la verdadera transformación social que le arrebata a la izquierda ese deseo que tiene de cabalgar sobre el populismo en nuestro país. Quinto, y esta a mí me parece que significa mucho, y es: si queremos que la economía colombiana prospere, tenemos que entrar en las cadenas de valor y que esas cadenas de valor nos ayuden a exportar más. Hay que apostarle a nuevos sectores como la biotecnología y también como la economía naranja, la economía creativa, que en Barranquilla solamente el festival del carnaval está generando más de 10 millones de dólares, y hoy el Centro Democrático tiene una ley para esas industrias que le va a servir a Barranquilla para soñar con un mejor futuro. Quiero referirme en sexto lugar a otra medida. Hay muchas personas que están en el Sisbén, que cuando les dicen venga, los queremos contratar, dicen por favor no me saque el Sisbén. Ellos no lo hacen por torpeza, ellos lo hacen por el temor de que el día de mañana el trabajo apenas les dure muy poquito. Y nosotros estamos proponiendo acá el contrato de transición laboral para los que están en el Sisbén, de manera que se puedan enganchar sin perder el beneficio y que tengan 2 años para poder entrar al empleo formal. Y por supuesto, para los jóvenes, para el empleo juvenil, el contrato de adaptación. Porque los jóvenes tienen esa dificultad para que los enganchen, y necesitamos que se enganchen y que hagan la transición a la formalidad. Por eso proponemos el contrato de adaptación, donde reciban unos beneficios laborales y una buena remuneración durante 2 años para que entren al empleo formal y por esa vía detonar agresivamente el empleo juvenil en nuestro país. Esas 6 medidas son las medidas de recuperación económica que les propone a ustedes Iván Duque. Y quiero, en este minutico y medio que me queda, hablarles de esto. El presidente Uribe nos devolvió la seguridad democrática. El hijo de la seguridad democrática se llama la legalidad democrática. Hoy Colombia tiene que tener vigor para defender la legalidad, porque es esa la peor amenaza que tenemos. Y yo quiero decirles a ustedes, lo he dicho en todo el país y lo digo hoy en Barranquilla: si nosotros queremos que en Colombia impere la legalidad, tenemos que enfrentar el narcotráfico. Y voy a decirlo acá con claridad: a partir del 7 de agosto le notifico a los señores de las FARC que presentaremos una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en Colombia. Segundo, a esos señores que pretenden ahora seguir con esa estructura criminal donde quieren que la sustitución y la erradicación sea voluntaria, también los notifico en Barranquilla: a partir del 7 de agosto del 2018 la erradicación y la sustitución es obligatoria en nuestro país. Y también que lo tengan claro, porque andan ocultando armas y ocultando dinero. Armas y dinero que aparezca oculta implica que los cabecillas de inmediato pierden todos los beneficios. Y también que quede claro, porque aquí en la ciudad de Barranquilla, y esto es para defender el principio de legalidad pensando en la familia, acá estamos viendo, como en todo el país, que asesinan y violan niños.
Yo les digo hoy aquí también contundente y que se oiga duro, no termina nuestro gobierno sin que haya cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores en Colombia. Y termino con esto. El microtráfico alimenta la criminalidad en esta ciudad, en todo el país. La legalidad la tenemos que recuperar diciéndole a los jíbaros que se les acabó la fiesta. Así que tengan absolutamente claro que a partir del año entrante queda implementado en Colombia el acto legislativo 02 del 2009 que prohíbe la dosis personal en Colombia. Les quiero decir, en Barranquilla, en esta ciudad que me ha recibido siempre con alegría, quiero ser su presidente. Quiero trabajar al lado del mejor presidente que ha tenido Colombia y vamos a ganar en la primera vuelta. Muchísimas gracias.